Bien, pues vamos a empezar con los lenguajes de programación de los PLC. Vamos a comenzar con una terminología. Vamos a poder encontrar como input, output, I, O, E, S, entrada, salida. Básicamente lo que se refieren son a las entradas, salidas empleadas en el PLC para comunicarse con el mundo real. Tienen una codificación interna para tener una identificación inequívoca. Tenemos la terminología de bit, que es un dígito binario, la cual es una señal que consta de dos niveles lógicos, que sería 1, 0, alto, bajo o encendido, apagado. Un byte es una unidad formada por 8 bits. Una palabra o una word es un grupo de bits que forman una palabra binaria. Estas palabras típicamente están conformadas por 16, 32 o 64 bits. Y por último tenemos el tiempo de scan o el tiempo de barrido del PLC, el cual es el tiempo que le toma al PLC procesar una cantidad determinada de memoria programada. Entonces, en la ejecución del programa, lo que les decía, el tiempo scan, lo que hace es, principalmente, la primera vez, la lectura de entradas y almacenamiento de su estado. O sea, el PLC va a leer nuestras entradas y las va a almacenar en una memoria imagen. Posteriormente, hace la ejecución de operaciones del programa en el orden en el que se han grabado, es decir, va a hacer todo lo que tengamos en nuestro programa, todo lo que hayamos programado, lo que hayamos puesto como contemporizadores, contadores, marcas internas, toda la lógica que hayamos hecho en nuestro programa. Y por último, hará la escritura del resultado de las operaciones en nuestras salidas. Es decir, una vez que lee las señales de entrada del mundo real, hace toda la lógica y por último realiza una acción que es activar a nuestros actuadores. Concluida una vez esta escritura, el PLC comienza un nuevo ciclo. Esto usualmente lo hace en milisegundos. Entonces, los lenguajes de programación de un PLC son símbolos, caracteres y reglas de uso que fueron diseñados para poder tener una comunicación entre usuarios y máquinas. Tenemos diferentes tipos de lenguajes, los cuales son listas de instrucciones, texto estructurado, diagramas de bloques funcionales, diagramas de contactos o de escalera, que es el más usual, y el GraphSet, que es un lenguaje de tipo diagrama de flujo. Entonces tenemos los lenguajes de alto nivel, que en esa categoría se encuentran los lenguajes que son gráficos, ya que estos utilizan una interfaz de símbolos para declarar las instrucciones de control. Una de las desventajas de estos lenguajes es que la programación está limitada a los símbolos que se proporcionan. En cambio tenemos los lenguajes de bajo nivel, que son los que son lenguajes de texto que utilizan cadenas de caracteres para indicar la instrucción de control. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de un lenguaje AWL o de lista de instrucciones que se utiliza en los PLCs de las familias de Siemens, en los PLCs 300, 400 o 1500. Básicamente lo que hace es LD significa que es un contacto, bueno, que se inicia una nueva línea en nuestro programa, una AND que va referenciada a esa entrada, posteriormente otra AND que va a referencia de esta memoria, otra AND y por último realizando una acción que es setear la memoria 0. Posteriormente tenemos otro renglón, otra rama en nuestro programa y pues comenzamos con una AND que es poner un contacto, una OR y el reset de la memoria que habíamos seteado y por último otra rama para activar una salida. Como les comentaba, tenemos estos lenguajes de programación, ladder o diagrama de escalera, que es el más usual, gráfico de funciones secuenciales, que es básicamente un diagrama de flujo,
diagrama gráfico de funciones, que son compuertas lógicas, texto estructurado, que es un lenguaje parecido a C. ¿Cómo seleccionamos un lenguaje de programación? Este es un pequeño ejemplo o un tip de cómo seleccionar un lenguaje de programación. Entonces, en esta columna tenemos que si en general, si la función o grupo de funciones representa alguna ejecución continua o paralela de múltiples operaciones que no tienen secuencia, operaciones booleanas, lógicas complejas, procesamiento de comunicaciones, enclavamiento de máquina, o el personal de mantenimiento u operaciones de servicio quizá tenga que efectuar interpretaciones para resolver problemas de la máquina o el proceso, pues se sugiere que se utilice un lenguaje de lógica de escalera. Tenemos un control de variador, proceso químico, control de lazo, cálculos en flujo de circuito. Se recomienda una grama de funciones, de bloques de funciones. Tenemos una administración de alto nivel, múltiples operaciones, secuencias de operaciones repetitivas, procesos de lote, control de movimiento. Esto de operación de máquina, pues se sugiere utilizar el diagrama de función secuencial o el graph-set. Y por último, si tenemos operaciones matemáticas complejas, procesamiento de lazo, matrices especiales, manejos de cadenas ASCII o procesamiento de protocolos, pues se sugiere utilizar un texto estructurado. El lenguaje de gráfico funciones secuenciales, que es Sequential Function Chart, que anteriormente se le conocía como GraphSet, es básicamente un diagrama de flujo que va compuesto de acciones que se dividen por condiciones, es decir, una vez que se inicia nuestro primer paso, realizamos una acción, esperamos una condición, posteriormente en el siguiente paso realizamos una acción y esperamos una condición y así sucesivamente. El de bloques de funciones, pues básicamente es una representación de compuertas lógicas. Tenemos instrucciones de AND, OR, XOR, NOT, entre otras. Texto estructurado es un lenguaje que está basado en los de tipo C, Basic o Pascal. Esto pues, facilita la programación de procesos complejos y cálculos muy grandes. Usualmente pues, este lenguaje no es muy utilizado, pero pues sí ayuda bastante cuando estamos realizando el control de alguna máquina. Por último tenemos el diagrama de escalera, que es el lenguaje, pues el primer lenguaje que se les agregó a los PLCs, ya que anteriormente pues no había ingenieros que se dedicaran solamente a programar PLCs, sino pues se trató de hacerlo lo más parecido a un diagrama eléctrico para que los ingenieros eléctricos pudieran darles mantenimiento a estas PLCs y entendieran de una manera más fácil este lenguaje de programación. Entonces básicamente se compone de contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados, bobinas, temporizadores, contadores. Cada uno de estos símbolos representa una variable lógica cuyo estado puede ser verdadero o falso. El programa se ejecuta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería un arranque y paro de un motor, haciéndolo con lógica cableada y en programación. Entonces, viendo en la parte de programación, el riel o barra del lado izquierdo representa un conductor con tensión positiva y este riel del lado derecho representa una señal negativa. Entonces, como les decía, el programa se ejecuta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Aquí básicamente si no tenemos el paro de emergencia o un paro, cuando presionas el botón de arranque se va a activar el motor. Como esta marca, este contacto está ligado a la bobina del motor, entonces este se va a cerrar y se va a hacer un enclavamiento. Por lo tanto, el motor se va a quedar encendido hasta que nosotros presionamos el botón de paro. Si lo vemos en una representación a lógica cableada, pues el diagrama sí se extiende un poco más. Tenemos contactos auxiliares del relé térmico, el botón de paro, el botón de arranque,
una bobina KM1, el cual puede ser es un contactor que al presionar el botón de inicio se va a enclavar para así cerrar sus contactos y activar el motor. Entonces básicamente este diagrama lo que hace es sustituir este diagrama de conexiones eléctricas. Lo que tendremos al final sería nuestro PLC con nuestros dos botones a las entradas y una salida que va hacia el contactor. Entonces toda la etapa de potencia se mantiene, únicamente se sustituye la etapa de control.